Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que habíamos visto antes. Ustedes se acuerdan, la clase anterior, nosotros habíamos visto lo que es la batalla de Gabaón. Debido a que los gabaonitas fueron los que habían sido atacados, entonces Josué y toda la tropa de Israel, el ejército de Israel, entraron a protegerlos a ellos y a tratar de recuperar esos territorios que ellos estaban atacando. ¿Se acuerdan aquí? ¿Recuerdan el mapa? Ellos estaban acampados en Gilgal, aquí en este lugar, y luego Gabaón fueron del primer lugar donde se libraron la batalla. Después empezaron a perseguir a estos reyes unidos del sur, digamos, porque vinieron de Maquedá, de Laquis, de Aglón, ¿se acuerdan? De Debir y de todos esos lugares se aliaron para luchar contra Israel y porque querían atacar a estos gabaonitas porque se habían aliado con Israel. Entonces Israel, debido al trato, salieron a protegerlos y de paso Dios le dio victoria en todas esas batallas de Gabaón, de Maquedá, de Laquis, de Limnás, de Eglón, ¿se acuerdan? Tal que hizo que esas batallas libradas al sur, hizo que todas esas tierras, tanto desde Gaza hasta Goshen, el Negev, que está aquí, y toda esa zona del sur, estaban entonces tomadas, conquistadas por Israel. Así que estamos en la conquista y Josué, con la ayuda de Dios, ya conquistó entonces toda la parte sur, desde acá de Barnea. Fíjense que estaban aquí, toda esta zona fueron conquistadas por esta batalla que se libraron hasta el momento. Bueno, hoy vamos a continuar entonces. Lo que faltarían era entonces la conquista de la zona norte de Israel, de Canaán, ¿no es cierto?, de aquel momento. Y entonces ahí es lo que vamos a ver hoy. Y esta segunda parte se subtitula La batalla de Merón. Y se trata de los capítulos 11 y 12 de Josué. Merón, ¿dónde es el lugar que se llama Merón? Si ustedes ven en el mapa, esta zona que ustedes ven aquí, están las aguas de Merón. Merón es esta parte. Esta parte es Merón. Bueno, vamos a ver qué ocurrió entonces con ese lugar. La pregunta 1 dice, ¿qué hizo Javín, el rey de Hazor, al escuchar estas noticias? Cuando decimos estas noticias, se refiere entonces la noticia de que Israel ya derrotó a todos los reyes aliados del sur, que también eran reyes fuertes, eran reyes poderosos. Pero al escuchar esa noticia de que todo el sur de Canaán han sido conquistadas por los israelitas, entonces este rey que estaba al norte, el rey de Hazor es el lugar, y su nombre se llama Javín. Javín es el rey de Hazor. Bueno, este rey Javín de Hazor se enteró de todo lo ocurrido. Y entonces, ¿qué hizo por su lado? No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Vamos a también nosotros convocar a todos los reyes de la zona norte y para poder enfrentar a Israel, encabezado por Josué. Entonces convocó a Jobab, que es el rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región al sur del lago Kineret, a los de los valles, a los de Naftot Dor al occidente, eso, los que están a la orilla. Entonces llamó además a los cananeos de oriente y occidente, y a los amorreos y a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que vivían en las laderas del monte Hermón en Mizpah. Bueno, toda esa parte que nombran lugares, y vamos un poco a ubicar en el mapa para ver de dónde salieron todos esos. Fíjense. Primero vamos a ver dónde queda Javín, el rey de Hazor. Javín. Si ustedes ven aquí en el mapa, van a ver este lugar que está dice Azor con H, pero es el aspirada, esto es el Hazor, es el lugar, y este rey de Hazor es el rey Javín. Este rey de Hazor es el que se enteró de la noticia de que todo Sur había sido conquistado, ya tomado por Israel. Entonces él convocó a los reyes
de toda esa zona del norte, los reyes más importantes de la zona del norte, que son los reyes de Madón. Fíjense que aquí está Madón, de Aksaf, que están aquí, y también de Simrón, que está aquí, y también rey de Dor, que es en la parte costera. Es decir, todas esas partes del norte, los reyes más importantes, él entonces ha convocado. Tenemos el rey de Madón, que es Jobab, los reyes de Simrón y de Aksaf, ya lo habíamos visto. Y también llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a la región, es decir, la región montañosa del norte se refiere al sur del lago Kineret. Este es el mar de Kineret o el lago de Kineret. Entonces, toda esta zona al sur de Kineret, todos estos reyes que estaban aquí también, y toda la zona del norte del Hazor, también de las zonas de esta parte, también fueron convocados. Y dice a lo de los valles y a lo de los Naftot Dor al occidente. Dor mismo, que es el que está en la costa occidental. Así que cuando dice los valles, ustedes recuerden que esta zona es montañosa. Esta zona es montañosa y esta zona también es una montaña. Así que el río Jordán formaba un valle y toda esa zona del río Jordán también había habitantes que llamaban los reyes del valle. Todos los habitantes del valle, es decir, todo lo que vive en el norte, él convocó para salir a pelear contra los israelitas. También dice, llamó además no solamente a ellos, sino también además llamó a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, hititas, en general llamaba a todos amorreos, pero eran los diferentes subgrupos étnicos que se llaman hititas, fereceos, jebuseos, y todos estos heveos que viven en las montañas también se llamaban conjuntamente amorreos. Pero estos eran los pueblos que estaban diseminados por toda Canaán, hasta llegar a las laderas del monte Hermón en Mizpa. Fíjense que ellos entonces estaban, fíjense, aquí estaban los heveos, los gergaseos, los jebuseos están aquí también, pero vivían por toda esa zona. Los cananeos también vivían por aquí. Es decir, toda esa zona que estaban al norte estaban habitados por todos estos grupos subétnicos que eran los que llamaban comúnmente los amorreos. Hasta los heveos y los hititas, aquí tenemos hititas y los heveos que estaban en la ladera del monte Hermón. Esto es el monte Hermón, está aquí. Así que las laderas están en esta parte y esa zona de la ladera del monte Hermón se llamaba Mizpa. Y hasta esa zona convocaron todo. En una palabra, viendo el mapa, nos damos cuenta que el rey de Hazor convocó a todos los habitantes íntegros de la zona norte. Dijo, mire, si nosotros no nos levantamos ahora y no nos unificamos, Israel nos aniquilará a todos. Así que todos los habitantes de la zona norte de Canaán, por favor, únanse con nosotros y hagamos una coalición para poder pelear contra Israel. Era la propuesta. Y todos accedieron y respondieron a ese llamado de Hazor. Un mapa siguiente, yo le quería mostrar un poco este grupo étnico que ellos llaman los amorreos. Fíjense, aquí están llamando aquí a los amorreos, amoritas también. En realidad era un grupo étnico que vivían en esta zona antiguamente, cerca de Babilonia. Pero ellos se emigraron, pequeños grupos familiares, empezaron a venirse a esta tierra de Palestina y por eso estaban viviendo diseminados por toda parte de Canaán. Ustedes saben que esta parte sombreada son los amoritas, que también se subdividían en los hititas, en los heveos, jebuseos, gergeseos, ¿no es cierto?, en distintos grupos. Entonces, a todos ellos los llaman amoritas o los amorreos. Por eso, para que usted entienda por qué en el mapa hablan de los amorreos y están por todas partes. No, es por esta razón y quiénes son y de dónde vienen, para que sepan. Y además, estos amorreos o amoritas son los que además vivían en distintos lugares. Ustedes recuerden que además de estos amorreos, otro grupo étnico muy importante eran los gigantes, los anaquitas que vivían toda esa zona, ¿no es cierto? En especial vimos que en las luchas al sur, generalmente vivían mucho en la zona sur los anaquitas. Así que eran grupos también que tenían que ser eliminados. Así que
La conquista por parte de Israel a la tierra de Canaán no era algo fácil, no era algo fácil. A simple vista humano era algo prácticamente imposible que un grupo de esclavos exiliados, que eran los israelitas exactamente en ese momento, porque no eran un grupo de guerreros, no estaban entrenados como guerreros, sino era un grupo de exiliados que salieron, que escaparon de Egipto y que estaban deambulando por el desierto. Pero que este grupo, que pudieran pelear contra estos grupos armados gigantes de Canaán, era algo absurdo, en una palabra. Era imposible. Pero ¿qué dice Dios? No tengan miedo, dice. Si yo estoy con ustedes, les daré victoria a ustedes. Eso fue siempre la palabra de Dios. Sabemos que el enemigo es más astuto, más fuerte que ustedes. Pero si yo estoy con ustedes, no hay enemigo que valga. Tal vez esta palabra de Dios se aplica hoy día a nosotros. Tal vez Satanás es más fuerte que nosotros. Satanás y sus demonios son más astutos que nosotros. Son más poderosos que nosotros. Por eso es imposible que nosotros podamos vencer a Satanás, que es nuestro enemigo real. Porque acá el enemigo físico que muestra la Biblia en realidad es extrapolado al campo espiritual. Y se trata que estos enemigos en realidad son nuestros enemigos hoy día. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás, los demonios, toda esa fuerza, espíritus malignos, espíritus inmundos de las huestes, de las tinieblas. Estos son los enemigos reales, pero que estos enemigos no hay que subestimarlos, son fuertes, son poderosos. Nos pueden hacer enfermar cuando nosotros, aunque sean nosotros siervos de Dios, vamos a hacer la obra de Dios y también somos atacados por estos enemigos. Y yo le dije que ¿quiénes somos nosotros si hasta Jesús fue atacado por ellos? Fíjense que Jesús fue también muy acosado por Satanás durante su ministerio. Ni bien Jesús nació en Belén, fíjense que Satanás utilizó la fuerza de Herodes para poder aniquilar a todos los bebés que nacieron en esa época en Nazaret. Así que el ataque fue constante. No solo así, constantemente durante el ministerio de Jesús, el enemigo utilizó a los fariseos y los maestros de la ley para luchar contra Jesús, para contrarrestar las enseñanzas de Jesús, para enfrentar a Jesús, estorbar y perturbar el ministerio de Jesucristo, hasta tanto que el Evangelio registra que hasta tanto que ellos trataron una vez de empujar a Jesús detrás del precipicio para empujar y matar a Jesús. Pero como había muchos ojos alrededor, no lo pudieron empujar. Simplemente lo querían hacer y no lo podían por la vista de la gente. Entonces, en forma más astuta, Satanás, utilizando la cabeza de estos líderes religiosos, ¿cómo vamos a tramar para matar a este Jesús, pero no manchando nuestras manos? Vamos a hacer para que los romanos maten a Jesucristo. Entonces, fíjense cómo ellos empezaron entonces a maquinar todo ese plan estratégico para atacar a Jesucristo. Y así Jesús también en todo su ministerio hubo muchos estorbos, muchas resistencias, muchos ataques, y esos fueron muy feroces, hasta gritaban, y Jesús tuvo que a veces hacer un látigo con cuerdas, ¿no es cierto?, para dispersar lo que habían dentro del templo, por ejemplo. En fin, o sea que hay mucha resistencia y que este enemigo es más fuerte. Fíjense entonces qué pasa hoy en la batalla que vamos a ver hoy. ¿Por qué entonces todo ese ejército unido, aliado, ese ejército de coalición que tenía un solo objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Aniquilar a Israel. Algo muy parecido a lo que Hamás está haciendo hoy con Israel, me parece. Pero en ese momento todos se reunieron en las aguas de Merón, dice aquí, en este lugar. Y a veces se pregunta por qué se habrán reunido toda esa gente en agua de Merón. Si nosotros nos fijamos un poco en el mapa de relieves de Israel, vemos que todas estas zonas son montañosas, montañas, y esta zona en realidad es la zona más abierta de la zona norte. Ustedes saben que para librar una batalla es muy difícil librar una batalla en las montañas,
Por lo tanto, generalmente en la antigüedad, ustedes verán, cuando hay enfrentamientos de batallas, generalmente lo hacían en una zona más o menos plana para que puedan entonces enfrentar los enemigos. Por eso, atacar fortalezas que están arriba de las montañas es una tarea muy difícil vencerlos. Pero Israel ha vencido. Por ejemplo, la ciudad de Ai, que nosotros aprendimos, estaba arriba de la montaña. La ciudad de Jericó estaba arriba de una montaña. Así que, pero bueno, eso porque había que conquistar esas tierras, esas ciudades. Pero cuando ellos salen para librar batallas, enfrentamientos, se ubican en lugares planos. ¿Y por qué estas aguas de Merón? Si nosotros nos fijamos en el mapa de relieves, este es un poco una captura de pantalla que hice en el Google Earth para ver cómo es la tierra y el relieve de ese lugar, de las aguas del Merón. Bueno, ustedes verán que esta parte que nosotros recién vimos en el mapa, como relieve se podrán ver como todas esas zonas son montañosas y es una zona rodeada por montañas, es como una especie de un valle que está plano, un lugar, un campo abierto más o menos plano, no es totalmente plano, no es una llanura, pero más o menos plano porque todos ahí pueden entonces librar batalla. Por eso todo ese grupo se reunieron en este lugar. Hay un lugar en este momento que ustedes ven aquí y que es un lago. Y este es posiblemente la hayan llamado como las aguas de Merón porque es el lugar donde había únicamente un agua y una especie de arroyo a su alrededor. Por lo tanto, la gente se reunía en este lugar. Y otra de las ventajas de que hayan reunido este lugar a las orillas del agua de Merón es porque esta zona, ustedes podrán ver, es una zona un poco alta. Es decir, si esta parte es un valle bien bajo, esta parte al lado del lago es un poco alto. Ustedes como podrán ver en este mapa de relieve. ¿Y por qué se van a un lugar alto? Porque es importante que estén en un lugar alto para poder divisar de arriba a los enemigos que puedan venir. Porque si ustedes se quedan aquí abajo, están en medio, rodeados de montañas o de cerros, y si los enemigos están detrás del cerro y están acampados aquí, es un lugar muy desfavorable. ¿Por qué? Porque por los cerros que están alrededor, uno no puede ver que los enemigos se están acercando a uno. Pero si uno está arriba de un cerro, de allí tiene mejor visión y pueden ver todo alrededor y por dónde vienen los enemigos. Por eso eligieron este lugar estratégicamente, que es un lugar más o menos plano, pero de esos lugares planos, llanos, hay una especie de cerro y se ubicaron en ese lugar del cerro, que es el lugar de Merón. Este lugar de abajo que ustedes ven aquí se llama el bosque de Merón. Pero ese bosque está más bajo como relieve, por lo tanto no tomaron ese lugar y es muy difícil pelear en un lugar donde hay bosques. Por lo tanto, el lugar a campo abierto y una zona alta era las aguas de Merón. Por eso se reunieron ese lugar de Merón. Para que vean por qué ese lugar de Merón es el lugar de convocación. Y dice, ¿qué hizo Javín, el rey de Hazor, al escuchar esta noticia? Bueno, podemos ver que Israel, con el poder de Dios, ya había conquistado la región central y sur de Canaán, ¿se acuerdan? Bueno, toda la región central y sur han sido tomados por Israel, no porque Israel era poderoso o era un grupo bélico, sino porque Dios era poderoso y Dios le dio la victoria a ellos. Inclusive Dios le paró el sol, se detuvo, ¿se acuerdan? Dios detuvo el sol. Así que la victoria que ellos experimentaron fueron gracias al poder de Dios. O sea, no fue por Israel, sino por Dios. Entonces, y al escuchar la noticia, el rey Hazor, que estaba en la región del norte, convocó prácticamente a todos los reyes del norte para formar un ejército de coalición para luchar contra Israel que estaba avanzando. Y otra de las ventajas que nosotros podemos ver en estas palabras de hoy, que nosotros vemos aquí, vamos a volver a la lectura de hoy, dice en el versículo 4, todos ellos salieron con sus ejércitos, dice, ¿con qué? Con caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Debido a esta unión, a esta coalición de todos los reyes del norte, lo que pudieron lograr es que
todas sus fuerzas se sumaran. ¿Se acuerdan que las batallas que liberaron antes fueron batallas aisladas? Es decir, habían subgrupos y Israel tenía que atacar Jericó, tenía que atacar Ahí, ¿no es cierto? Pero después empezaron a unir fuerzas. Y por eso el sur reunió fuerzas y ahora el norte es la alianza más grande de los cananeos que habían hecho en ese momento todos los ejércitos del norte, toda la parte del norte. Por lo tanto, eran un número sideral, un número impresionante, dice aquí. Eran tan numerosos, dice, hasta que parecían arena a la orilla del mar. Y dice, formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Una de las cosas que nosotros podemos recalcar aquí es que ellos ahora tenían caballos y carros de guerra. Los carros de guerra eran algo realmente en ese momento que los israelitas no tenían. Si hoy día hablara, estamos hablando de grupos de ejércitos de infantería que serían los soldados. Los israelitas eran los grupos de infantería, eran soldados con espadas, con lanzas, y ellos tenían carros de guerra. Era una maquinaria de guerra en ese momento muy avanzada, muy poderosa. Es que como que hoy día nosotros tenemos ejércitos de infantería y el enemigo tienen tanques. Vienen con tanques, dice. Y eran tan numerosos, eran superiores en números. Es decir, todos estaban a favor de ellos. Por eso nosotros, para poder entender mucho mejor cómo era la situación bélica, cuál es la diferencia bélica, si nosotros nos referimos a un pasaje del historiador Josefo, él comenta de que ellos en ese momento contaban con 30.000 soldados de infantería. Aproximadamente son 30.000 cuando se juntaron. Un gran número de soldados de infantería. Infantería son los soldados que pelean cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Y 10.000 de caballería, porque ahora ya tenían caballos para pelear. Y tenían 10.000 de caballería. Imagínense, 10.000 caballos tenían que enfrentar. Y además tenía 20.000 de cuerpo de carruaje de guerra. Es decir, todos estos carros de guerra tenían 20.000 carros de guerra, 20.000 tanques, imagínense. O sea, tenían que enfrentar un total de 60.000 soldados con toda la tecnología bélica y de caballería, de carruaje de ese momento, lo más avanzado que tenían. O sea, simplemente mirando ellos, Israel cuánto tenía. Si nosotros nos fijamos, Josué 8.3, cuando ellos pelearon contra Ai, Israel luchaba con aproximadamente unos 30.000 soldados. 30.000 y convocaron 5.000 más, a lo sumo 35.000. Era lo que tenía Israel. Entonces, fíjense, viendo esta situación, Israel con lanzas y espadas, 30.000 soldados. Del otro lado vemos una cantidad numerosa como arena de mar con 30.000 soldados. Ya con los soldados son como nosotros, pero además tienen 10.000 de caballería y 20.000 de cuerpo de carruaje. Israel totalmente bélicamente es inferior al enemigo. Están en esa situación para pelear. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que vendría primeramente al corazón de Josué? Primeramente vendrá el temor y el miedo. Eso es un poco lo que ocurriría normalmente en la gente. Entonces, ¿qué dijo Dios a Josué que haría con ellos? Entonces, ¿qué es lo que debía hacer Josué? ¿Por qué Dios le habrá ordenado desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra? Entonces, dice el Señor, le dijo a Josué, no le tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército que ustedes ven. Ustedes por su parte, dicen, deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra, dice. Pero lo más importante, dice, no le tengas miedo, dice Dios. Esta palabra de no tengas miedo, no temas, porque siempre la situación era desfavorable para Israel. Pero Dios dice, no tengas miedo. La misma palabra de Dios cuando estaban por atacar de nuevo a Ai. ¿Se acuerdan que ellos habían por su cuenta perdido contra Ai? Y bueno, cuando ellos se arrepintieron y con la ayuda de Dios, ahora humildemente con la ayuda de Dios, van a atacar a Ai, en ese momento también Dios dijo, no tengas miedo, ahora yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, ustedes vencerán. Y también cuando estaban por enfrentar
por los aliados del sur. ¿Se acuerdan del capítulo 10, versículo 8? También Dios dijo otra vez, no tengas miedo, no teman, yo estoy con ustedes, yo le daré la victoria. Bueno, esas eran las palabras de Dios. Muchas veces el hombre ve situaciones, condiciones que está uno más desfavorable, pero si está Dios con nosotros, el Todopoderoso de Israel, entonces Israel tendrá victoria. Los hijos de Dios tienen victoria sobre el enemigo. Tenemos que entender que si bien el enemigo puede atacar, pero ¿quién tendrá la victoria? Aquel que está con Dios, y Dios le dará la victoria porque la guerra es de Dios. Dios va a pelear por ellos. Bueno, esto es un poco el centro del mensaje que constantemente Dios está dando a los israelitas. No tengas miedo. Van a ver la tierra que ustedes van a tener que ocupar. Hay enemigos fuertes, más inteligentes, más poderosos que ustedes. Pero ustedes van a matar a ellos. Ellos van a ser vencidos porque yo les daré a ustedes esa victoria. Bueno, esa es la palabra de Dios y el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros. Sabemos que cuando queremos hacer las obras de Dios, hay enemigos, y estos enemigos en nuestra vida son más fuertes, inteligentes y más astutos. Pero si Dios está en nosotros, si tenemos esa fe de que Dios está en nosotros, y con la ayuda de ese Dios que está en nosotros, podemos vencer al enemigo. Entonces la cuestión es cómo es posible hacer que Dios esté de nuestro lado y que esté con nosotros. Es que nosotros debemos ser santos. Para que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, yo debo ser santo. ¿Y cómo uno puede ser santo? Uno tiene que cumplir la palabra de Dios. Dijimos que la santidad era la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener victoria contra el enemigo Satanás y sus demonios? Obedeciendo la palabra de Dios y confiando que Dios entonces nos ayudará y estará con nosotros cuando invocamos ese nombre de Jesús contra este enemigo, y lo vamos a derrotar con el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Dios para que nosotros debemos obedecerle a Él? ¿Qué debemos hacer? Dios siempre le da órdenes y que debemos hacer nuestra parte. Fíjense aquí, dice, ustedes ahora por su parte, lo que deben hacer Israel sería, deberán desjarretar sus caballos. Desjarretar es el jarrete es el tendón del caballo que está justo detrás de la rodilla del caballo. Justo detrás de la rodilla del caballo hay un tendón y ese tendón se llama jarretes. Desjarretar es cortar ese tendón. Entonces cuando corta ese tendón al caballo, queda el caballo inmovilizado. Entonces, ¿por qué Dios dice que desjarreten sus caballos? Y también dice, deberán incendiar todos sus carros de guerra. Alguien podría decir, no. Una persona lógica, una persona que usa su mente humana, decía, no, Señor, ¿para qué vamos a matar y desaprovechar estos caballos que son tan hermosos y importantes y necesarios en la guerra? Y también estos carros de guerra, podemos tomar estos carros de guerra. ¿Y cómo vamos a tener que incendiarlos y destruir todos? Porque son útiles para la guerra nuestra. Entonces, ¿por qué Dios dice que desjarrete a sus caballos? Porque cuando mataron a esta unión de los cananeos, todavía muchos caballos seguían vivos. Eran servibles. Sus carros de guerra son servibles. ¿Y por qué Dios ordena, entonces, destruyan todos los caballos, los carros de guerra? ¿Por qué Dios dice que destruye esos carros de guerra? Israel hasta ahora lo que han hecho es, habían experimentado la palabra de Dios. Todo este tiempo ellos experimentaron que la victoria de ellos vino gracias al poder de Dios y no por la circunstancia o por los caballos o por la calidad de los carros de guerra. Es decir, Dios ordena a destruir todos los caballos que ellos ganaron e incendiar los carros de guerra para que ellos no confíen más adelante en lo que ellos van a tener en sus manos. No depende de los caballos, no depende de los carros de guerra la victoria que Israel va a obtener. Por lo tanto, Dios dice, destruye de eso, para que ustedes no confíen en esos carros, no confíen en esos caballos. No es la condición de supremacía bélica lo que van a ustedes permitir obtener la victoria, está diciendo Dios. Destrúyanlo.
porque el que le va a dar victoria soy yo. Dice aquí, yo les entregaré a ustedes muertos al enemigo. No son los caballos, no son los carros de guerra. Mucha gente, nosotros hoy día podemos pensar que la victoria o cuando algo nos sale bien, podemos darle crédito a las circunstancias o a las condiciones que nosotros tuvimos para poder ganarla y no dar el crédito a Dios, no glorificar a Dios. Es para que los israelitas se den cuenta que toda la victoria que ellos han obtenido, el destruir hasta lo imposible que fue Jericó, todo eso no fue porque ellos tenían un armamento de alta tecnología, sino han sido porque Dios ha estado con ellos y les ha dado la victoria. Amén, hermanos. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que no confiemos en otra cosa nada más que en Dios. La victoria contra el enemigo está en la mano de Dios. Es de Dios la victoria. Por eso está diciendo que por nuestra parte lo que deben hacer es obedecer esta palabra de Dios. En detrás de esta obediencia debe tener siempre la fe en Dios. En toda obediencia a la palabra tiene que estar basada en la fe hacia Dios, en el pistis hacia Dios. Por eso Israel ya había experimentado la palabra de Dios ya en Jericó, ya había experimentado la victoria en Elai contra los aliados del sur. Bueno, por lo tanto Dios ha ordenado destruirlos para que ellos no crean en lo que ven sus ojos, sino que ellos tengan fe y confíen solamente en la palabra de Dios, porque Dios es el que vence, el que da la victoria. Amén. Por lo tanto, nosotros concluimos que Dios es quien pelea las batallas a través de nosotros y nos da la victoria. Hay estos versículos, por ejemplo, en Deuteronomio 17:16. Deuteronomio, usted recuerde, ¿qué era Deuteronomio? Era un sermón de Moisés antes de morir para recordarle a la nueva generación de los israelitas, cuando ustedes entren a Canaán, recuerden esta palabra de Dios. Y son sermones dados a los israelitas para que cuando ellos entren a Canaán, cómo deberán obrar. Y en Deuteronomio dijo Dios a través de Moisés, cuando ustedes tengan rey, ese rey en Israel, los israelitas cuando entren a Canaán y tengan un rey, ese rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. Fíjense, porque aquí también dijo que no tenga muchos caballos. ¿Por qué dijo eso? Y ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Estas palabras de Dios les han sido dadas para que el rey de Israel, el líder en ese momento de Israel, no debería ahora confiar en los caballos o para seguir tratar de conseguir más caballos y viajar a Egipto y pedir ayuda de Egipto. Es decir, ya este acto implica que Israel ya no está confiando más en Dios, sino va a estar confiando más en sus caballerías o en sus aliados como Egipto para ir a pedir ayuda a Egipto, para que no vaya a pedir a Egipto la ayuda. Lamentablemente en la historia, ustedes verán después cuando estudiamos los libros históricos, Israel, en lugar de confiar únicamente en Dios, va a pedir ayuda a Egipto. O sea que Dios ya sabía lo que iba a hacer Israel. Y Dios evita de antemano de que no vayan a pedir ayuda a los prójimos, a los imperios que están a su lado, sino a Dios tiene que pedir. No vuelvas otra vez más por ese camino del cual Dios sacó de Egipto, pero Israel vuelve otra vez a ese camino del pecado nuevamente. Está diciendo esto Dios, no vuelvan a pecar otra vez, no vuelvan otra vez por ese camino hacia el pecado, hacia Egipto. Y lamentablemente Israel va a Egipto, pide ayuda a Egipto y no a Dios. Por ese motivo después ellos van a ser castigados y van a ser desterrados y exiliados a Babilonia, ¿no? Y es un poco la imagen de nosotros, que nosotros también cometemos pecados. Siempre el hombre trata de vivir obedeciendo la palabra, pero llega un momento que siempre le fallamos a Dios. Y por eso tenemos que seguir confiando y pidiendo perdón a Jesucristo. Más bien tratando de no vivir en desobediencia. Por supuesto, eso es lo mejor. Porque cada desobediencia que es pecado trae su castigo. Eso siempre. Para vivir una vida sin castigo tenemos que tratar de cometer menos errores en nuestra vida.
Cuanto más error cometemos, más es desobediencia, que es más pecado, ese pecado trae seguramente un castigo porque nuestro Dios es justo. Para no recibir esos castigos, una vida tediosa, tenemos que tratar de no cometer más pecados como Israel, sino vivir obedeciendo al pie de la letra su palabra, donde vamos a entonces vivir con la bendición y la protección y la bendición de Dios, por supuesto, en nuestra vida. También en el libro de Salmos 27, también dice, estos confían en sus carros de guerra. Estos son los que no creen en Dios. Aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esta debería ser la fe que deberíamos tener. Dar crédito, dar gloria al nombre de Dios y no a las condiciones que tenemos nosotros en nuestra vida. Es decir, un hombre de pistis, un hombre de fe, es un hombre que sabe dar gloria al nombre del Señor Dios Jesús, nuestro Dios, porque de ese nombre viene toda la bendición nuestra, viene toda la victoria nuestra, todo nuestro poder y autoridad contra el enemigo, y pisamos al enemigo porque en el nombre de Jesús, cuando nosotros invocamos ese nombre del Señor, Dios Jesús es quien va a pelear por nosotros y va a expulsar de nuestra vida toda obra del enemigo. Va a decir, mañana a esta hora vas a tener todos esos enemigos muertos debajo de tus pies, dice Dios. Y eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros otra vez ratificamos que efectivamente Dios es quien pelea nuestra guerra contra el enemigo, y entonces vamos a ser siempre victoriosos cuando obedecemos su palabra. La pregunta 2 siguiente dice, ¿cómo obedeció Josué estas órdenes de Dios? Versículos 7 al 14. Dice, así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. ¿Se acuerdan Merón donde quedaba, no? Ahí arriba de un cerro al lado del lago. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón, hasta Misrefot Mayín y el valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Es decir, Dios les dio esa autoridad a Josué, quienes atacaron primero, porque ellos habían llegado a las aguas de Merón, y como los atacaron por sorpresa, en vez de pelear, todos empezaron a huir en lugar de pelear. ¿Por qué? Porque estaban todos amedrentados, con miedo contra los israelitas. Y ese miedo, ¿quién les ha inculcado? Dios les ha inculcado a ellos para que no se atrevan a pelear con Israel. Y todos huyeron. Y Israel lo único que tenía que hacer es salir a perseguir, a matar a los enemigos. Y eso fue todo de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver un poco en el mapa de hasta dónde persiguieron. Hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot Mayín y el valle de Mizpa. Esto en el mapa poco queda aquí. Están reunidos aquí en el aguas de Merón. Y Misrefot Mayín queda aquí, Sidón queda aquí y Mizpa queda aquí. Por lo tanto, de acá empezaron a perseguir todas esas tierras así, al este de Mizpa, toda esa zona del norte fueron tomados por Israel. Es decir, estos límites, ciudades límites de Sidón, Misrefot, Mizpa, para darnos un poco los límites hasta dónde llegó desde aquí, desde aguas de Merón, y ocupó todas esas tierras al norte. Y entonces dice versículo 9, Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Fíjense aquí, está recalcando que Josué obedeció tal cual el Señor le había mandado. También desjarretó los caballos del enemigo e incendió todos sus carros de guerra, tal cual como Dios ordenó. Al regreso, Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Fíjense dónde quedaba Hazor. Vamos a ver un poquito otra vez. Hazor queda aquí. Entonces, atacó toda esta zona, Sidón, Mizpa, y de vuelta, al regreso, tomaron hasta Hazor. Y con Hazor estaba Magdón, Simran, Aksab, Dor, toda esa parte también eran todos zonas del norte que fueron tomados por los israelitas. Y dice el versículo 11, los israelitas entonces mataron a espada a todo cuanto tenía vida, arrasaron la ciudad, le prendieron fuego
Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor. Hazor estaba arriba de un cerro, era una ciudad fortificada, eran ciudades todas fortificadas, estaban al norte, ¿no es cierto?, de Hazor. Esa fue destruida porque allí estaba el rey que había organizado todo esto, era el centro del enemigo. Pero todas las ciudades que estaban así arriba, fortificadas, no lo destruyeron. Sí destruyeron lo que Dios dijo que destruyera, los caballos y los carros de guerra, pero no las ciudades. ¿Por qué? Porque después ellos tomarían esas ciudades como botín de guerra. Dice acá, tomaron todo eso como botín de guerra y todas las pertenencias del enemigo y su ganado, mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida. Todos los hombres quedaron sin vida, pero tomaron mujeres, niños, todos ellos quedaron con los botines. Dice, versículo 13, dice, las fortificaciones sobre los cerros no quemaron. ¿Para qué? Para luego poder aprovecharlos y vivir en esas ciudades fortificadas, para no volver a construirlas. Entonces, solamente Hazor fue destruido, pero todo lo demás no fue destruido, no los quemaron. Hazor solamente fue quemado. Versículo 15. Así como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué toda esta destrucción que tenía que hacer, y por su parte, cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Fíjense que toda esa orden del Señor fue traspasado de Moisés y de Moisés a Josué también. Las palabras de Dios fueron transmitidas de Moisés a Josué y fueron llevados a cabo tal como Dios les había mandado. Y la obediencia absoluta es nuestra manera de honrar a nuestro Dios soberano y bondadoso. ¿Cómo nosotros, hombres de fe, hombres de pistis, cómo podemos nosotros glorificar a Dios? ¿Cuál es la manera de glorificar a Dios que a Dios más le encanta? Le encanta a Dios que nosotros obedezcamos tal cual Dios manda. Obedecer la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios. Si yo quiero glorificar a Dios, no solo le glorificamos de palabra. Y de obra, ¿cómo le glorificamos? Obedecemos su mandamiento. Vivimos de acuerdo a su palabra. Esa es la manera de glorificar a Dios. La aniquilación del pecado. Fíjense que en todo esto vemos que ha destruido todo enemigo que se les cruza en sus pasos. Y esa aniquilación está significando la aniquilación del pecado y es el significado espiritual más importante hoy día. ¿Por qué Dios dice que aniquile al enemigo? No deje nada vivo. ¿Por qué? Dios no quiere que dejemos nada vivo, porque una célula cancerígena sin extirpar, luego esa célula que quedó podría matar a esa persona. Y así es el pecado del hombre. Exactamente ocurre lo mismo con el pecado. Algún pecado que lo dejamos allí latente, ese pecado, por más pequeño o insignificante que sea, ese pecado luego va a empezar a crecer, después va a empezar a atacar y carcomer toda mi vida, convirtiendo mi vida, cayendo en pecado. Por lo tanto, si vemos algo que está un poco en desacuerdo con la palabra de Dios, esa desobediencia, por más pequeño que sea, tenemos que eliminarlo. Tenemos que evitar de que quede algo que dé pie al enemigo para entrar por esa desobediencia. Por lo tanto, otra vez reitero, amados hermanos, la victoria nuestra está en obedecer y no dejar ninguna pizca de desobediencia, que es el pecado hacia la palabra de Dios. Porque a través de esa cosa es el enemigo que utiliza para acrecentar ese pecado en mi vida y en definitiva inundar mi vida con ese pecado y caer en medio del pecado. Después van a ver que lo mismo ha pasado con Salomón. Salomón ha comenzado bien, pero por haber dejado una pizca de su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque Dios dijo, no contraerás matrimonio con ningún ser de esa tierra de Canaán. Y Salomón se casó con concubinas que eran de ese lugar. Y esa pequeña desobediencia, que total, qué mal hará. Porque qué manera de poder expandir el reino de Israel estaba. Era bueno contraer relaciones diplomáticas con esos reinos que están alrededor
y la manera de contraer relaciones con ellos era de casarse con sus hijas. Entonces, eso es desobediencia a la palabra de Dios. Pero para la práctica del momento, para la inteligencia, para pensamiento del ser humano, eso era la mejor manera de eliminar amenazas de países vecinos, aliarse con ellos. Era asegurar la tranquilidad de su país. Eso es lo que ellos creían. Pero eso ¿qué trajo? Le dio pie al enemigo para que a través de esos casamientos con concubinas de imperios aledaños que no creen en Dios, sino que adoraban a ídolos, y esas mujeres que vinieron entraron con sus ídolos y terminó, en fin, el pueblo de Israel y Salomón adorando a esos ídolos. Y debido a esa adoración, después Dios se enoja con Israel y Dios castiga a Israel por esa desobediencia. Entonces, esos son ejemplos muy claros donde no debemos dejar pie, no debemos dejar, bueno, a ver si, total, esta cosa, según mi lógica humana, me parece que es mejor hacer esto, pero antes de hacer eso, tengo que preguntar, ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Es correcto hacer esto? Pero si uno se da cuenta, no debemos casarnos con extranjeros que no creen en Dios, sino adoran ídolos. Esto es contra la palabra de Dios. Si hubiese Salomón dado cuenta o obedecido esa palabra, no hubiese entonces caído en la desgracia del castigo de Dios. Hoy día lo mismo nosotros ocurre en nuestra vida. El enemigo siempre nos da pie, nos trata de persuadir con algo y dice, a ver, ¿qué podemos hacer algo para que en nuestra vida permita desobedecer algo de la palabra de Dios? Bueno, siempre es la estrategia. Comenzó con Eva, ¿se acuerda? A ver qué le puedo meter en la cabeza para que desobedezca la palabra de Dios. Esa estrategia todavía la sigue utilizando el enemigo Satanás sobre nuestra vida. Por lo tanto, no dar cabida a lo que el enemigo siempre nos persuade en nuestra mente, sino siempre obedecer lo que Dios manda y hacer la voluntad de Dios. Pregunta número 3. Dice, ¿cuál fue la razón de que no hubo ninguna ciudad que haya establecido un tratado de paz con Israel? ¿Se acuerda que esta vez no hubo tratado de paz con Israel? ¿Cuándo hubo tratado de paz con Israel? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo los israelitas tuvieron tratado de paz? ¿Con quiénes? ¿Se acuerdan al principio? Con los gabaonitas. Hicieron un tratado de paz. Pero después de los gabaonitas no hubo tratado de paz, porque se dieron cuenta de sus errores. Ahora no hizo tratado de paz. ¿Por qué? Excepto Gabaón, durante la guerra de la conquista de Canaán, todos fueron aniquilados y no hubo un tratado de paz. ¿Y por qué? Dice versículos 16 al 23. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el valle de Arrabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios desde la montaña de Jalak, que se eleva hacia el Seir, hasta Baal-Gaad en el valle del Líbano, esto es al norte, a las faldas del monte Hermón. Todas esas son regiones que están del norte al sur. Y José capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó, después de combatir con ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con israelitas, excepto los heveos de Gabaón. A todas esas ciudades José las derrotó en el campo de batalla. Directamente no hizo trato con ellos, como Dios había mandado, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que se entablaran guerra con Israel. O sea que no hizo ningún tratado, no porque Israel fue astuto, sino que Dios le ayudó a que no hiciera tratado de paz, porque Dios le endureció el corazón, y aquí dice, de los enemigos, para que entonces no entrara en tratativas con sus enemigos. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Entonces hubo un exterminio total. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir y de Anab, y de la región montañosa de Judá e Israel. Fíjense, todas esas regiones de Hebrón, Debir, cerca de Jerusalén, ¿no es cierto?, al sur, esos lugares existían los gigantes. Y Israel destruyó esos gigantes, esas ciudades de los gigantes. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Y eso es porque, gracias a Dios, Dios les ayudó. Ningún anaquita, es decir, ningún gigante quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Hoy día también se encuentran restos de esqueletos de gigantes en estas zonas.
Eso es real. Fueron aniquilados por Israel. Su presencia se redujo a Gaza, Gad y Asdod. Y parecería que en ese momento, en Gaza, Gad y Asdod, solamente se limitaban esos lugares donde estaban los filisteos gigantes. Muchos creen hoy día, porque está un poco el furor, ese tema del ataque de Israel hacia la franja de Gaza y tratando de ahora de eliminar a todos estos guerrilleros terroristas de Hamas, ¿se acuerdan? Bueno, muchos creen que estos palestinos que están viviendo eran los que vivían antes. No es así, y esta palabra lo está ratificando. Los palestinos que viven ahora actualmente no son estos cananeos que Dios los ordenó eliminar. No, Señor. Los que viven ahora son inmigrantes que después vinieron de Siria, de Líbano, de esos lugares que están aledaños. Entraron a vivir cuando Roma atacó a Israel y esparció a los israelitas de la tierra de Palestina. Entonces los que estaban viviendo a su alrededor vinieron de a poquito a asentarse en ese lugar. Pero no son los que vivían antes. Los que vivían antes en Gaza, en Gad, de Asdod, que son ciudades que actualmente también están con ese nombre, esos lugares donde vivían filisteos y de los filisteos de los hombres gigantes. Y hoy día no están más, no son lo mismo. Por lo tanto, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras y hubo paz, porque Israel conquistó por completo toda la tierra de Canaán con la ayuda de Dios. Versículo 20 dice, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel, así serían exterminados sin compasión alguna. Esto hizo Dios así para que esa tierra fuera exterminada sin compasión. Todo lo que estaban antes fueron exterminados, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Entonces, el cumplimiento de la palabra de Dios han sido ya cumplidas. Toda la tierra de Canaán han sido conquistados por Israel. Ahora todos murieron. Israel son los que van a vivir en esa tierra. Son los que van a ser dueños de esa tierra. Bueno, todas esas tierras que está hablando allí, las tierras de Gosén, de Gaza, aquí está Gaza, aquí está Asdod. Esta tierra de Asdod todavía está con ese nombre. En fin, toda esa tierra de Hebrón, de Bir, todos esos lugares de Anapser, eran lugares donde vivían los gigantes, y los gigantes estos fueron totalmente destruidos, no estaban más. Solamente en Gaza y Asdod, en esta parte, quedaron algunos gigantes. Y estos gigantes son los que después, cuando los israelitas van a entrar a vivir su tierra, toda esta tierra, van a ver que los filisteos estaban todavía viviendo en esa zona, y son los que van a seguir molestando a Israel. Y se acuerdan cuando después Saúl se hizo rey y el jovencito David peleó contra los filisteos. ¿Y quién estaba entre los filisteos? Goliat. Goliat, que era un gigante que estaba en Filistea, que venía a pelear contra Israel. Por eso quedaron ellos vivos todavía. Siguiente pregunta 3 dice, mencione los nombres de los reyes conquistados por Israel. Y es todo el capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y es todo mencionando los hechos de los nombres de los reyes y las tierras que fueron conquistados por Israel. Los israelitas derrotaron a 2 reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón, ¿se acuerda? Hasta el monte Hermón. ¿Arnón dónde queda? Arnón, ¿se acuerdan? El arroyo Arnón quedaba aquí. Este es el arroyo Arnón. O sea, cuando los israelitas se habían acampado en Moab, después cuando empezaron el avance, cruzaron el río Arnón, entonces aquí empezó la conquista, desde el Arnón hasta el monte Hermón que queda aquí. El monte Hermón queda aquí. Entonces, desde esta tierra hasta aquí, toda esa tierra. Fíjense entonces los amorreos de Og y de Sihón, todo esto han sido conquistados por Israel, y de toda esa tierra que estamos hablando, bueno, eso es lo que está diciendo aquí en la siguiente, capítulo 12. Entonces, hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Arabá, ¿se acuerdan? El Arabá es esto, el valle de Arabá que está al lado este del Jordán. Uno de ellos era Sihón, el rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orilla del arroyo Arnón,
Fíjense, el primero que era es Sihón. ¿Sihón quién era? Sihón era el rey que estaba en Hezbón, esta es la capital del amorreo de Sihón, y él empezaba entonces a atacar ellos desde Aroer, que es la primera ciudad que empezaron a conquistar. Desde allí empezaron a conquistar. Está diciendo todo otra vez, remontando esa historia. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orilla del río Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que está al norte, que era la frontera del territorio de los amonitas. ¿Se acuerdan? El territorio de Sihón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galaad. ¿Galaad dónde queda? ¿Se acuerdan? Fíjense que su territorio venía de Aroer hasta el valle de Jaroc. Allí, todo esto. Y el territorio de Sihón incluía la cuenca del valle a mitad de Galaad. Galaad es esta parte de Galaad. Galaad es toda esta parte de Galaad. Y la mitad de Galaad le correspondía a Sihón. Eso es lo que está diciendo. Abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kinneret y de allí al mar del sur, que es el mar muerto. Es decir, su territorio abarcaba desde la parte oriental del Arabá hasta el lago Kinneret. El lago Kinneret es el que está aquí, este que está aquí abajo. Entonces, del Arabá, su territorio seguía así. Fíjense que la parte amarilla seguía derecho hasta Kinneret. Toda esa tierra, esto que está en amarillo, era la tierra del rey Sihón, que fue conquistado por los israelitas. Por la vía de Bet Yeshimot y más al sur hasta las laderas del monte Pisgah. Bueno, toda esa tierra, ¿ustedes se acuerdan de dónde quedaba el monte Pisgah? Monte Pisgah quedaba por aquí queda el monte Pisgah. Toda esta cordillera se llama monte Pisgah. Y en el monte Pisgah de la cordillera había un monte llamado Nebo, donde estaba Moisés, ¿no es cierto? O sea, todo está delimitando la región de los amorreos de Sihón. El otro, en versículo 4, el otro rey era Og, el rey de Basán, uno de los últimos refaitas que residía en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón en Salcá y en toda la región de Basán hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la mitad de Galaad hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Hezbón. Todo este territorio que está hablando son estos. O sea, aquí está ahora todo el rey, el rey de Basán, tierra de Basán, están aquí. Og, los amorreos de Og, gobernaba en su centro, aquí en la ciudad capital de Astarot. Y toda esta tierra es lo que está delimitando en esta narración. Los israelitas bajo el mando de Moisés derrotaron a estos reyes. Y Moisés repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Fíjense, hasta la parte oriental de Jordán había sido conquistado con el mando de Moisés, pero cuando cruzaron el Jordán, ahora ya estaba bajo el mando de Josué, y todos sus territorios que fueron conquistados son, a través de Josué, son del lado occidental del río Jordán, y se extendían desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, que es en la parte hasta el norte, hasta el monte Jalak. ¿Dónde es eso? Baal-Gad es esta parte que ustedes ven aquí. Para que ustedes se familiaricen con los nombres y los lugares, Baal-Gad es esto. O sea que Josué empieza desde Baal-Gad para venir todo esto hasta el monte Jalak, que queda el monte Jalak, queda acá. Entonces desde Baal-Gad hasta el Jalak, hasta el monte Jalak, todo ese territorio está hablando que fueron tomados por Josué. Son los límites del norte a sur, que asciende hacia Seir. El monte Jalak es el monte del pie que está del monte Seir. Esta es la cadena del monte Seir, que es Edomitas. Entonces, todo esto está limitando hasta dónde conquistó, hasta dónde Israel pudo tomar con la ayuda de Dios. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Después vamos a estudiar el año que viene estas divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebeseos. Esta es la lista de reyes. 2 puntos. Dice el rey de Jericó, rey de Ai, ciudad cercana a Betel,
el rey de Jerusalén, rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanaj, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneán, que está en el Carmelo, en el Monte Carmelo. Monte Carmelo es un monte que queda aquí. Monte Carmelo es acá. ¿Se acuerdan? El Monte Carmelo es donde estuvo Elías enfrentando a los sacerdotes Baal, donde con la ayuda de Dios, Dios mandó fuego desde el cielo a Elías para quemar todo su altar con el fuego de Jehová, de Dios, ¿no es cierto? Ese duelo fue realizado en este Monte Carmelo que es aquí al norte. Bueno, toda esa zona son territorios que fueron conquistados, tomados por Israel. El rey de Dor, que está en el Naftó Dor, el rey Goyim de Gilgal, el rey de Tirsá, eran 31 reyes en total. O sea, está enumerando con nombres de lugares donde fueron conquistados por israelitas con la ayuda de Dios. ¿Y por qué aparecen todo esto? Porque todos estos nombres nos dan la pauta de que toda esta conquista no es una fábula, sino es una cosa que es real en la historia. Para que sepan que esto fue un hecho verídico real en la historia, le está dando con todos los nombres de los lugares que están aquí en el mapa. La Biblia narra con referencias detalladas todos estos nombres de los reyes y sus territorios conquistados por Israel, gracias a Dios, para darle a conocer a los descendientes de Israel más adelante. Pero miren, Israel, no se olviden, cuando ustedes estén viviendo en esas tierras con estos nombres, es porque son tierras que fueron conquistadas por sus antepasados gracias a la ayuda de Dios. Para hacerles recordar esto, porque generaciones van a pasar, lo único que van a quedar son estas escrituras. Y estas escrituras le van a decir a ellos, a los descendientes, que lamentablemente después van a pecar delante de Dios. A pesar de que le hayan dado todas estas evidencias históricas concretas de que no deben pecar, sino recuerden, Dios hizo esta obra por ustedes. Recuerden y obedezcan a Dios. Y saben que al pasar la generación a nuestros hijos, los hijos no creen en Dios. Los padres creen y los hijos no creen. Los nietos ya ni mencionan a Jesucristo. Entonces no puede pasar esto en nuestra vida. No tenemos que dejar que nuestros hijos vayan hacia el mundo, sino que los hijos, en vez de seguir la cultura del mundo, tienen que venirse a la palabra de Dios. Esa es la única manera de vencer. Pero los israelitas no hicieron eso. No educaron a sus hijos. Y sus hijos, ¿qué hicieron? Cuando pasaron generaciones, se olvidaron de esta palabra de Dios y cayeron en las costumbres mundanas de adorar ídolos. Dejar a Dios y seguir al mundo. Prácticas y costumbres del mundo. Y eso que trajo la ira de Dios cuando vino el castigo de Dios sobre Israel, todos fueron masacrados. Hoy día también el enemigo nos quiere masacrar y quiere que esta fe de nuestro Dios no se traspase a nuestros hijos. Debemos luchar porque nuestros hijos están tomados por los enemigos. Nuestros hijos están siendo persuadidos por estos enemigos en sus mentes y lo están persuadiendo para tirarlos hacia el mundo. Los hijos ven las cosas del mundo y se maravillan con las cosas del mundo y dejan a Dios y van a ver las cosas de este mundo. Les encanta más las cosas visuales de este mundo, los engaños de este mundo. No debemos dejar que eso ocurra, porque eso es un camino directo a la caída, a la muerte y al pecado. Aquí lo que podemos ver es que Dios hace su historia a través de distintos siervos. Dios utiliza a distintos siervos. Primero utilizó a Moisés, después utilizó a Josué, después va a seguir utilizando más siervos de él, pero el que realmente hace la historia es nuestro Dios. Dios es el hacedor de la historia. Dios es el autor de toda la historia de la salvación, pero utiliza distintos siervos. Hoy día Dios me utiliza a mí, y gloria a Dios que me utilice a mí, y tengo que servirle a Él fielmente. Y algún día Dios me dejará de utilizar. ¿Y quién va a utilizar? Va a utilizar a otros. Y tenemos que admitir eso y tratar de que esa generación reciba esta fe.
porque se va traspasando de generación a generación. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer esta parte de recuerda para concluir con la lección de hoy. Y dice: Dios le ha dado victoria al pueblo de Israel cuando tienen fe, una fe absoluta en su palabra, y confiando en ella obedecen perfectamente a su palabra. Hay victoria cuando hay obediencia en la palabra de Dios, a la perfección. No dejar una pizca así librado al azar. El mensaje de Dios a través de esta conquista de Canaán, ¿cuál es el mensaje? Entonces tenemos que salir a derrumbar a los Hamás y a sacar de la tierra de Palestina a los palestinos. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos, por supuesto, Israel tendrá que pelear para evitar lo que es el ataque barbarie de los Hamás. Ese terrorismo no es algo que está bien, porque debe defenderse Israel, pero no es empezar a conquistar y que todo eso sea ocupado por Israel, sino la conquista de Canaán en Josué es un ejemplo que lo debemos tomar desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Hay un enemigo real, y el enemigo real no son los palestinos. El enemigo real es el enemigo Satanás y sus demonios que nos atacan. Son enemigos invisibles. Y nos enseña esta postura que debemos tener ante el enemigo Satanás y sus demonios para no dar cabida a sus artimañas, para que nosotros desobedezcamos la palabra. Porque él, a través de su artimaña del engaño, quiere que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios, que eso es así, de esa manera, caernos en el pecado de la desobediencia. No debemos dejar eso, sino aniquilar de nuestra vida al enemigo Satanás y sus demonios. Extirpar hasta lo mínimo del pecado en la vida del creyente como pueblo santo. Y esto es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos con todo esto otra vez volver a recordar que acá hay siempre un mensaje central de Dios. Es la obediencia a su palabra. Y llevar toda esta guerra y la lucha, ser fuertes y firmes en la palabra para luchar contra el enemigo Satanás y sus demonios. Esa es nuestra tarea y la voluntad de Dios, amados hermanos. Tenemos que salir a ganar almas, porque esas almas que están siendo tomadas por esos enemigos, y tenemos que ganar esas almas. Eso es una conquista de esa alma para ganarla al reino de Dios. No debemos quedarnos sentados diciendo: aquí me gusta mucho, yo soy fiel a Dios, yo cumplo lo que es. No, Dios no nos dio esa fe a nosotros para que yo solamente me guarde ese mená y lo entierre en un lugar. En el Evangelio está hablando de que Jesús dio ese ejemplo, de que el mená que nos dio no es para que lo guardemos bien para nosotros, no. Salir a negociar, a ganar más mená, dice. Hay que ganar más almas. Eso es la voluntad de Dios. No solamente quedarnos nosotros con nuestra fe nada más. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Siervo malvado y siervo infiel, le dijo. Entonces, tenemos que saber muy bien que nosotros con esta fe que Dios nos ha dado, salir a conquistar almas, salir a ganar almas para Dios. Allí está, en definitiva, la voluntad de Dios. Y toda esa historia de la conquista de Canaán del libro de Josué se centra en este mensaje de salir a ganar y conquistar almas para Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, entonces vamos a agradecer al Señor. Levantemos nuestra voz y gloria al Señor, el Rey de Reyes, al quien realmente nosotros le servimos con nuestra vida y lo glorificamos a través de nuestra obediencia, nuestra debida obediencia y nuestra vida vivida de acuerdo a su voluntad. Y damos gracias al Señor por estas palabras de hoy. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú hoy nos ministras en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Y si recibimos, Señor, lo tomamos esta palabra, te obedecemos, Señor, te amamos. Y este amor nuestro te lo manifestamos a través de nuestra obediencia a tu palabra, de salir a ganar más almas y no dejar cabida al enemigo en nuestra vida. Expulsar en el nombre de Jesús todo engaño, artimaña y todo pensamiento en contra de ti que nos pone el enemigo en nuestra cabeza, para que salgamos a aceptar y ser tomados por la cultura de este mundo. Señor, no vamos a tener ninguna tregua con la cultura de este mundo. Vamos a exterminar toda cultura de este mundo, toda costumbre de este mundo, para que solamente tú, Dios, tú eres el Rey únicamente que vienes como Salvador nuestro a bendecir nuestra vida.
y queremos recibir esa victoria ante el enemigo de tus manos, Señor, obedeciendo tu palabra. Que nuestra vida sea una vida de obediencia, lo cual es una vida santa. Una vida de obediencia es una vida santa, Señor, y queremos ser una vida santa para que el Espíritu Santo resida en nuestra vida y nos dé esa autoridad para vencer al enemigo contra todo tipo de artimañas, engaños y ganar almas para ti, Señor. Salir a predicar este evangelio de Cristo a los que no conocen y para que todos aquellos que fueron oprimidos por los demonios, por Satanás, Señor, en el nombre de Jesús, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús para salir a ganar esas almas y liberarlos del dominio de la oscuridad que es el enemigo Satanás y sus demonios. Señor, bendigo en el nombre de Jesús a todos tus siervos, Señor, a tu siervo, Pastor Rafael, a la hermana Consuelo, a la hermana Carolina, a la hermana Lucero, Aldo, Señor, a todas esas familias, Señor, Samuelito, Rocío, a todas esas hermanas, Señor, que tú todavía tienes en su corazón ese evangelio sembrado. Bendícelo, Señor. Bendice para que durante esta Navidad nuestra fe otra vez vuelva otra vez hacia la reverencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y podamos volver a recibirte, Señor, y recibir en nuestro corazón para que otra vez en esta Navidad nuestra fe vuelva otra vez a glorificar ese nombre maravilloso de salvación, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso y amado de nuestro Señor te pedimos. Amén y amén.